En medio del caos, busqué refugio en las profundidades de un estudio sobre el impacto del trauma y la adversidad en el desarrollo humano. El estudio me reveló una verdad inquietante. Las experiencias tempranas, como el abuso y el abandono, pueden moldear profundamente nuestro cerebro y nuestra psique. Los hallazgos del estudio de Minnesota destacaron la importancia de las relaciones seguras y constantes para el desarrollo óptimo. Los niños criados por padres emocionalmente sintonizados y receptivos tenían cerebros más regulados y personalidades más adaptables. Por el contrario, los niños expuestos a entornos inestables y abusivos experimentaron una activación fisiológica crónica, lo que llevó a dificultades de atención y problemas conductuales. El estudio de Putnam y Trickett sobre los efectos del incesto a largo plazo expuso el implacable daño que puede causar el abuso sexual. Las niñas de la muestra mostraron alteraciones biológicas, déficits cognitivos, problemas de autorregulación y dificultades sociales. Las hormonas del estrés anormales y el desarrollo sexual alterado subyacen a estas consecuencias generalizadas. Frente a adversidades severas, los niños pueden recurrir a mecanismos de afrontamiento poco saludables. Las conductas autodestructivas y las relaciones caóticas son intentos mal adaptados de protegerse y encontrar un sentido de control. Sin embargo, estos mecanismos perpetúan el ciclo de daño y aislamiento. El rechazo del trastorno del trauma del desarrollo por parte del DSM-V es un revés significativo. Este diagnóstico podría haber arrojado luz sobre las causas subyacentes de los problemas mentales e impulsado un tratamiento centrado en regular la biología y los procesos relacionales. En lugar de categorizar los síntomas y etiquetar a los individuos, debemos abordar las causas fundamentales del sufrimiento mental. Las relaciones seguras, el apoyo social y el tratamiento informado sobre el trauma son esenciales para la curación y la resiliencia. Reconocer el papel del trauma en el desarrollo humano nos desafía a construir una sociedad que priorice la prevención y el tratamiento del trauma. Al invertir en nuestras familias y en la salud mental de nuestros niños, podemos crear un futuro en el que las personas sean capaces de prosperar a pesar de las adversidades. Mi propia historia es un testimonio del poder de la resiliencia. He sido testigo del horror del 11 de septiembre y he experimentado el profundo impacto del trauma en mi vida. Sin embargo, he aprendido que la curación es posible y que la imaginación y la creatividad pueden ayudar a transformar el dolor en esperanza. A través de un viaje introspectivo, he llegado a comprender la profunda influencia del trauma en el individuo. El cerebro, un sistema interconectado, responde a las amenazas con un espectro de respuestas, desde la huida hasta la parálisis. Cuando la respuesta normal se bloquea, como en el caso del trauma, el cuerpo y la mente quedan atrapados en un estado de alerta constante. El cerebro emocional, compuesto por el reptiliano, el límbico y los lóbulos frontales, desempeña un papel crucial en la detección del peligro. La amígdala, como un detector de humo, identifica las amenazas, desencadenando la liberación de hormonas del estrés y la activación del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, en el trauma, este sistema de alarma se desajusta, lo que lleva a una interpretación errónea del peligro y a una respuesta desproporcionada. La corteza prefrontal, la torre de vigilancia del cerebro, normalmente controla las respuestas emocionales, inhibiendo y modulando las reacciones automáticas. Pero en el TPT, el equilibrio entre el detector de humo y la torre de vigilancia se ve comprometido, lo que dificulta el control de las emociones y los impulsos. La regulación del estrés implica tanto estrategias de arriba abajo, que fortalecen la supervisión de las sensaciones corporales, como de abajo arriba, que recalibran el sistema nervioso autónomo. Los enfoques como la meditación consciente, el yoga o las prácticas de respiración pueden ayudar a lograr este equilibrio. El trauma no solo afecta a las respuestas biológicas, sino también a las relaciones y al sentido de identidad. Cuando no se nos ve ni se nos considera, nuestra capacidad de reflejarnos y reflejar a los demás se ve obstaculizada. El tratamiento del trauma debe centrarse en restaurar este reflejo seguro y abordar las emociones negativas que pueden interferir en las interacciones. Como un jinete que lucha por controlar un caballo rebelde, el cerebro racional a menudo tiene dificultades para gobernar al cerebro emocional cuando el trauma ha alterado el equilibrio entre ambos. Comprender esta dinámica nos permite desarrollar estrategias eficaces para gestionar el estrés traumático y restaurar un sentido de seguridad y control. El trauma se experimenta como un flashback, una división sensorial que revive el evento y activa hormonas del estrés. Las estructuras cerebrales responsables de la percepción del tiempo y el contexto se desactivan, lo que lleva a una sensación de intemporalidad e incapacidad para procesar el trauma como un evento pasado. La disociación, una respuesta común al trauma, divide la experiencia y fragmenta los recuerdos. Los elementos sensoriales regresan como recuerdos vívidos, lo que provoca reacciones emocionales y físicas intensas. La amígdala, un área del cerebro asociada con el miedo, permanece activa durante los flashbacks.
desencadenando respuestas de lucha o huida. La corteza prefrontal, responsable del razonamiento y la regulación emocional, se desactiva, lo que dificulta controlar las reacciones. El tálamo, que filtra y procesa los estímulos sensoriales, se ve afectado, lo que lleva a una sobrecarga sensorial y a dificultades de atención y concentración. La RMF muestra una mayor actividad en el hemisferio derecho del cerebro durante los flashbacks, lo que indica una respuesta emocional exagerada. El hemisferio izquierdo, responsable de la lógica y el lenguaje, se desactiva, lo que dificulta la comunicación y la comprensión de la experiencia. La terapia para el trauma se centra en conectar las estructuras cerebrales que se desconectaron durante el evento traumático. Implica recuperar la capacidad de sentir, observar y procesar las sensaciones corporales, lo que permite anclar el pasado en el presente y superar el trauma. ***, comprensión del sufrimiento y el trauma ***. Mi experiencia en una unidad psiquiátrica y en el ámbito médico me brindó una profunda comprensión del sufrimiento y el trauma humanos. Los pacientes acosados sexualmente en la infancia a menudo experimentaban recuerdos intrusivos en forma de alucinaciones, que inicialmente se malinterpretaron como síntomas de psicosis. Su comportamiento errático, falta de coordinación y dificultades sociales también apuntaban a un profundo malestar emocional. El estudio del cerebro reveló el papel crucial de la amígdala en la respuesta al miedo y la posible influencia de la serotonina en la hiperreactividad de los pacientes traumatizados. Los animales que experimentaban niveles crónicos de estrés también mostraban secuelas psicológicas y físicas similares a las observadas en el TPT humano. La terapia farmacológica, particularmente el surgimiento de medicamentos como el Prozac, proporcionó un rayo de esperanza para aliviar los síntomas del TPT. Sin embargo, me di cuenta de que la curación también requería abordar las experiencias corporales y las habilidades de afrontamiento de los pacientes. Adicción al trauma y el rol del placer en el dolor EVE. Las personas traumatizadas a menudo se ven atraídas por experiencias peligrosas o dolorosas, como una forma perversa de compensación emocional. La exposición repetida al estrés puede liberar endorfinas, produciendo una sensación de alivio de la ansiedad que se vuelve adictiva con el tiempo. Este fenómeno explica por qué algunas personas traumatizadas continúan regresando a situaciones abusivas o autodestructivas. La importancia de la seguridad y el apego Los estudios con animales mostraron que incluso los animales criados en entornos abusivos continúan buscando refugio en lugares familiares, incluso si esos lugares son peligrosos. Esta tendencia subraya la necesidad de ayudar a las personas traumatizadas a formar apegos seguros con personas y lugares que puedan brindarles consuelo y apoyo. El poder del conocimiento y la honestidad Mi mentor, Elvin Semrad, creía que reconocer y aceptar nuestras experiencias, tanto agradables como dolorosas, es esencial para la curación. Los pacientes deben compartir sus verdades sin temor a ser juzgados o ridiculizados, para que puedan comenzar a procesar su trauma. La comprensión del sufrimiento humano es un viaje continuo que requiere humildad, compasión y una búsqueda incansable de conocimientos. Al abrazar un enfoque holístico, que abarca tanto la mente como el cuerpo, podemos empoderar a las personas traumatizadas para que reclamen su poder y sanen sus heridas. Como un paciente que experimentó los efectos profundos de Prozac, he vivido de primera mano el poder de los fármacos para aliviar la angustia postraumática. Sin embargo, también he sido testigo de sus limitaciones. Al principio, Prozac me hizo sentir más estable, me ayudó a dormir mejor y a controlar mis emociones. Era como si me hubiera sacado del pasado y me permitiera vivir más en el presente. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era una solución completa. El trauma nos deja cicatrices emocionales y sociales profundas. Los fármacos pueden aliviar los síntomas, pero no pueden curar las heridas que nos han infligido. Hacen que sea más fácil sobrevivir cada día, pero no nos permiten prosperar. El verdadero camino hacia la curación implica abordar las causas fundamentales del trauma. Necesitamos contar nuestras historias, compartir nuestras heridas y conectar con otros que han experimentado pérdidas similares. Necesitamos aprender a regular nuestras emociones y a reconstruir un sentido de seguridad y control. Los fármacos pueden ser un apoyo temporal, pero no deben sustituir a la terapia, el apoyo social y el trabajo interno necesario para sanar realmente. Nuestro bienestar no debería depender únicamente de sustancias químicas. Debemos buscar un enfoque holístico que nos empodere para tomar el control de nuestras vidas. Los antidepresivos pueden proporcionar un alivio temporal, pero no deben ocultar los problemas subyacentes. La dependencia de los medicamentos puede crear un espejismo de bienestar que nos impide afrontar y resolver nuestros traumas. La verdadera curación viene de dentro. Debemos encontrar nuestra propia fuerza y resiliencia.
y cultivar relaciones y comunidades que nos apoyen en nuestro viaje. Los fármacos pueden ser herramientas, pero no deben ser la única respuesta. He sido testigo de la transformación de la mirada en un reflejo paralizado del miedo. Recuerdo el sonido del corazón palpitando como un tambor en el pecho, la adrenalina corriendo por mis venas. Mi mente se aferraba desesperadamente a un hilo de cordura, mientras el trauma me asaltaba como una ola abrumadora. Las hormonas del estrés me atormentaban, atrapada en un bucle interminable de lucha o huida. Mi cuerpo temblaba convulsivamente, los músculos tensos y temblando. Sentía un pánico primigenio, como si una bestia me persiguiera implacablemente. El miedo se había incrustado tan profundamente en mí, que se había convertido en parte de mi ser. Los recuerdos del trauma se infiltraban en mi presente, desencadenando una cascada de emociones paralizantes. La realidad se distorsionaba, convirtiéndose en un laberinto de sombras amenazantes. He aprendido a identificar los indicios sutiles: el latido rápido, la respiración superficial, la sensación de irrealidad. Pero a pesar de mis esfuerzos por controlar las reacciones, el pasado siempre me acechaba, amenazando con consumir mi cordura. El trauma había robado mi paz, dejándome en un estado de alerta constante. Sin embargo, también he encontrado resiliencia en las profundidades de mi dolor. El miedo se ha convertido en mi maestro, guiándome hacia la comprensión y la curación. Ahora sé que no estoy sola en esta lucha. Hay otros que han soportado cargas similares y han emergido victoriosos. La esperanza es un faro distante en la oscuridad, un destello que me impulsa a seguir adelante. Creo que puedo liberar el peso del trauma, volver a conectar con mi verdadero yo, y vivir una vida plena y sin miedo.